Muy buenos días. Estamos transmitiendo desde la parroquia del Buen Pastor. El tema que se impone en estos días que estamos celebrando la Pascua del Señor es precisamente comentar sobre qué significa para nosotros que Cristo ha resucitado. Para esto voy a tomar como base el texto del Evangelio de San Lucas que nos habla de los discípulos de Emaús, donde se refleja en primer lugar las dificultades que tuvieron los apóstoles para poder entender, para poder creer que efectivamente Cristo, aquel maestro al que habían acompañado durante 3 años, ahora estaba vivo otra vez. Y esto por el hecho de que ellos no esperaban ninguna resurrección. En varias ocasiones Jesús les había dicho, el Hijo del Hombre tiene que morir y resucitar, pero ellos no entendían a qué se estaba refiriendo. Tomando algún ejemplo, bueno, cuando Jesús los lleva a la montaña de la transfiguración, a los 3 apóstoles, sus preferidos, dice que después de esta visión que tuvieron ahí tan extraordinaria, cuando bajaron del monte, Jesús les dijo que no se lo contaran a nadie lo que acababan de ver. Dice, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y comenta el evangelista, si ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Más adelante, pasaron por Galilea y iba instruyendo a sus discípulos, les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Le matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero de nuevo comenta el evangelista San Marcos en este caso, ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo a preguntarle. Y así podemos entresacar otros textos en donde vemos cómo los discípulos no acaban de entender lo que sucede, lo que les está anunciando. Por eso se explica muy bien, volviendo al texto de los discípulos de Emaús, que una vez que Jesús es puesto en la cruz, muere y es sepultado, para los discípulos fue aquello todo un fracaso. Ellos esperaban que Jesús, el Mesías, como ya lo reconocían, iba a restaurar a Israel. Pero leo lo que dice aquí el texto. Aquel mismo día, el día de la resurrección, ya 2 de los discípulos dejaron Jerusalén. Ya no tenía caso estar ahí. La comunidad prácticamente ya no existía, porque no estaba aquel que los convocaba. No tiene caso estar ahí y regresan a su pueblo, regresan a Emaús. Dice que conversaban entre sí estos 2 discípulos sobre todo lo que había pasado. Estaban impresionados, no entendían sobre todo cómo hubieran llevado a la cruz a un hombre que ellos veían tan bueno, tan santo, cómo es que lo habían crucificado. Y dice aquí que discutían de todo esto que había sucedido. Y mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Pero explica el evangelista, pero sus ojos estaban retenidos, estaban velados. No podían ver realmente. Y se acerca a este forastero, este hombre, Jesús se acercó y siguió con ellos, pero dice que no lo reconocieron. Jesús les pregunta, ¿de qué están discutiendo ahora que vienen por el camino? Ellos, dice aquí el evangelista, estaban muy tristes. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le dice, oye, que tú no sabes lo que acaba de pasar en Jerusalén. ¿Qué pasó en Jerusalén? Lo de Jesús el Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras. Esto les impresionaba. Era un profeta que no solo hablaba, que no solo transmitía una buena noticia, sino que era poderoso por todo lo que realizaba. A tal grado de que no comprendían si él era tan poderoso, ¿por qué no había podido evitar la muerte? ¿Por qué no habría convocado al pueblo que ya lo seguía? Pues para hacer pues un levantamiento, alguna cosa.
Y continúan los discípulos que este Jesús era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Dice, cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Y luego viene aquí expresado lo que ellos esperaban de él. Pensábamos que él sería el que iba a liberar a Israel. Sí, tenían una idea pues muy temporal del Mesías, lo veían como un rey, un hijo de David, que iba a restablecer el reino de Israel otra vez, que en ese tiempo estaba dominado por los romanos. Dice, pero con todas estas cosas, llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras, es decir, aquellas mujeres que habían acompañado a Jesús desde que estaba en Galilea, que San Lucas las nombra en su capítulo 8. Magdalena, Juana, Susana, iban con él y le servían, dice, y muchas otras mujeres. Pues bien, ya por eso dicen algunas mujeres de las nuestras, o sea, de las que estaban en la comunidad, dice, nos han inquietado, porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Evidentemente no les creyeron. Es decir, es que realmente quizás para nosotros hablar de Cristo resucitado puede parecernos algo ya muy conocido, pero en aquel momento hablar de una persona que ha resucitado, es decir, increíble. Esto no se podía pensar, que un hombre volviera otra vez a la vida, ¿no? Pero dice, pero fueron algunos de los nuestros. En concreto fueron Pedro y Juan. Fueron corriendo al sepulcro, pues para ver lo que les acababan de anunciar las mujeres. Y efectivamente, dice, el sepulcro estaba vacío. No había nadie. Pero continúa el evangelista diciéndonos, esta hora es Juan, el mismo, dice que primero entró Pedro y Juan, que era más joven, llegó antes, pero no entró. Pedro entra y después de él también pasa Juan. Y dice el evangelista, al ver aquello, creyó. Es decir, no nos dice exactamente qué creyó, pero podemos ya imaginarlo, ¿no? En ese momento entendió las escrituras, diciendo, esto ya estaba anunciado. En ese momento cayó en la cuenta de lo que había sucedido. Sin embargo, a él no lo vieron. No vieron al resucitado, ¿no? Lo que dice aquí. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero él no lo vieron. O sea, termina aquí la narración de estos dos discípulos que le platican a Jesús pues todo aquello que habían vivido, lo que había sucedido. Y entonces Jesús interviene y de una manera un poquito fuerte les dice, oh insensatos, es fuerte la expresión, tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Como diciendo, todo esto ya estaba anunciado. Sí, con el tiempo van a darse cuenta los apóstoles, los discípulos, que había muchos textos ya en la Sagrada Escritura que anunciaban, a veces no tan claramente, pero que de alguna manera ya se podía descubrir en ellos lo que había sucedido. En el profeta Oseas dice, después de 3 días se levantará. O también en el profeta Joel, en fin, hay varios lugares, los del siervo de Yahvé, que de alguna manera vendrían ya anunciando algo que nunca se hubiera entendido si no sucede la resurrección de Cristo. También esto es evidente. Y les dice Jesús, esto se los va a repetir 3 veces. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera y entrara así en su gloria? Dice, es que estaba anunciado que el Cristo tenía que padecer, que tenía que sufrir, para de esta manera poder resucitar, o sea, entrar en la gloria.
Y entonces Jesús empieza a explicarles la Biblia. Aquí el texto lo dice de una manera muy sintética, ¿no? Dice, comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Comenzando por Moisés, como se creía en ese tiempo que los primeros 5 libros de la Biblia habían sido escritos por Moisés, entonces Jesús les hace ver que en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, ya se anunciaba esto de una manera muy especial en el libro del Deuteronomio. Claro, no entra aquí Jesús, el evangelista no entra en los detalles a ver qué exactamente cómo les hablaba Jesús. Pero es, y continuando por todos los profetas, que es la segunda parte de la Sagrada Escritura, los profetas, y luego los salmos. Como que se ve que Jesús se llevó un buen tiempo explicándoles a los discípulos las Sagradas Escrituras, porque ahí ya estaba anunciado lo que la resurrección, la muerte y la resurrección de Cristo. Bien, siguieron platicando. Emaús quedaba a una distancia de 11 kilómetros de Jerusalén, así es que tuvieron tiempo de ir hablando a lo largo de esos kilómetros. Y al acercarse al pueblo donde iban, a Emaús, pues él hizo ademán de seguir adelante, como que él iba a continuar su camino. Pero ellos lo forzaron diciéndole, quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Y sí, Jesús acepta la invitación, entra a quedarse con ellos. Ahí lo invitaron a cenar y entonces dice, sucedió cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo iba dando. Y dice, entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. O sea, reconocen a Jesús porque lo que está haciendo ahí es lo mismo que él hizo en la última cena. Partió el pan y lo dio a sus discípulos, pronunció la bendición y entonces se los entrega, dicen, es lo que ya habíamos visto desde la multiplicación de los panes. Ya Jesús había hecho lo mismo, también había tomado el pan, lo bendijo y lo repartió entre aquella gente que lo seguía. Y en la última cena, precisamente, hizo este gesto. Dice, lo reconocieron. Dice, pero él desapareció de su lado. Y los relatos de resurrección que tenemos en los evangelios, siempre hay algo misterioso. Jesús se va, lo ven, pero de repente desaparece. Algo que parece inexplicable. ¿Por qué no siguió con ellos? Podemos nosotros interpretar esto, que Jesús sigue con ellos, pero es un nuevo modo de presencia, ya está en el pan que él acaba de bendecir. Y por eso empiezan los discípulos a decir, con razón nuestro corazón estaba ardiendo cuando él nos explicaba las escrituras. Sí, estaban entusiasmados al oír aquellas explicaciones que les daba Jesús acerca de Moisés y de los profetas. Iban contentos y por eso lo invitaron a quedarse con ellos, porque era un desconocido, no sabían quién era. Los invitara a un extraño a que se quede en la casa y posiblemente a pasar la noche, y era tarde. Los discípulos estaban felices con todo lo que habían escuchado de Jesús. Y dice el texto, entonces se dijeron uno a otro, dice, con razón nuestro corazón estaba feliz cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Sí, es lo que acabo de decir. Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén. Sí, hay que integrarse a la comunidad otra vez. Ya, Jesús está vivo. Jesús de alguna manera se hace presente ya en nuestra historia. Vuelven a la comunidad de la cual ya se habían separado y encontraron a los 11 que estaban ahí todavía reunidos. De hecho, estos 11 se quedaron encerrados. Parece ser que era en la casa de Marcos. Tenían miedo
Tenían miedo que les fuera a suceder lo mismo que a Jesús. Estaban ahí con las puertas cerradas, es decir, no entraba nadie. Pero se dan a conocer los discípulos de Maús y les dicen, es verdad, el Señor ha resucitado. Sí, no, los mismos 11 es lo que dicen, ya claro que sí, ya se apareció a Simón. Ya Simón Pedro ya lo vio. Sí, Jesús está vivo. Bien, de ahí en adelante los discípulos van a empezar a divulgar esta noticia por todas partes. Lo que en este texto se relata, aparte de lo que hay de historia, es el evangelista San Lucas quien relata pues estas letras, estas palabras, nos quiere decir que hubo muchas dificultades para ir entendiendo que Jesús estaba con ellos. Y va a haber varios relatos de apariciones. Se aparece a María Magdalena, es la primera propiamente que ve a Jesús. Cuando María Magdalena fue al huerto, ahí donde estaba enterrado Jesús, ahí en el Calvario, pues encuentra que el sepulcro está vacío y empieza a llorar. No sabe qué ha sucedido. Escucha una voz atrás, mujer. Magdalena piensa que se trata del jardinero. Sí, ¿no? Hasta que Jesús le vuelve a decir, María, María, ¿por qué lloras? En ese momento lo descubre y dice, maestro, Rabuní, maestro mío. Y Jesús le dice, espérame, no me toques. Todavía no subo a mi Padre y a vuestro Padre, al Padre de ustedes. Pero ¿sabes qué? Ve a decirles a los discípulos que yo voy a ir delante de ellos a Galilea, que ahí me van a ver. Y sí, María es el apóstol de los apóstoles. Es la que va precisamente la primera a dar la noticia de que Cristo ha resucitado. Es a lo que se refieren estos discípulos de Maús. Algunas mujeres nos han inquietado. ¿Sí? No se explica el detalle aquí, que ya María Magdalena lo había visto y que había ido a anunciarlo a los apóstoles, a los que estaban ahí todavía en Jerusalén. Bien, todo esto no es solamente se refiere a la persona de Jesús, a lo que él, a un hecho extraordinario, sino que también nos toca a nosotros. Nosotros mismos estamos involucrados en esta historia. Dentro de un momento podemos verlo. Vamos a hacer ahorita pues un pequeño paréntesis para continuar inmediatamente con este tema de la resurrección. En la resurrección de Cristo está nuestra propia resurrección. Dios tiene un sueño: amar a su Hijo Jesús y con ello amar a toda la humanidad. El misionero del Espíritu Santo es el sueño de Dios. Hace más de 100 años hubo una mujer, laica, entregada y apasionada por Dios. Ella creyó en el sueño de Dios y al escuchar su voz decidió compartir contigo y conmigo todo el amor que Jesús le brindó. ¿Cuánto desea mi Jesús que haya obreros en su viña, pero obreros celosos por su gloria, ardientes por la salvación de las almas, amantes de la cruz, enamorados del dolor y gobernados por el Espíritu Santo? Él los quiere desnudos de sí mismos, sabios y santos, puros, purísimos, enseñando a las almas el gozarse en el padecer y por puro amor. Luego, un 4 de febrero, se da un encuentro fecundo. Un hombre loco
enamorado y apasionado por las obras de la cruz. ¿Existe un oasis de hombres? No, pero lo habrá, y de ello a su tiempo hablaré. Y el padre Félix creyó en el sueño de Dios y con ello dijo: Nuestro Señor nos ha llamado a ser misioneros del Espíritu Santo, para que seamos auxiliares en la obra de la salvación de los hombres, para que de veras seamos santos y santificadores. Fuimos todos y cada uno elegido por Dios. Quisiera ofrecerle estas palabras como un cuadro de lo que deseo para su querida alma, de lo que ardientemente pido a Jesús para todos ustedes. Sean amigos de la preciosa soledad, hombres muy dados a la contemplación y el silencio. Sean sinceros, francos, sin doblez, rectos y clarísimos de conciencia. Nuestra misión es empujar las almas al amor y al amor doloroso. Nuestra misión especial es ser directores espirituales. Esta amada congregación es entre todas la más amada de Jesús. Quiero que sea como Él, toda pureza, todo amor. Esta congregación la fundó Jesús, la quiso virgen y hermosa, humilde, santa, fuerte y fecunda. Seamos hombres de oración y atentos amorosamente a Dios, siempre, siempre. Ese ideal soñado que es el mismo de nuestro Jesús es el ideal del amor. Por tanto, nuestra vida, mis amados hijos, es de amor. Nuestras acciones de cada día es y será de amor hasta con nuestro último suspiro. Porque no será sino la acción, la obra de Jesús, continuada bajo su amoroso y divino impulso. Aquí, gracias a Dios, vamos bien. Y todos están mirando hacia el ideal de nuestra pequeña congregación. Bien, han de disculpar que no di los saludos iniciales por motivos técnicos. Como ustedes bien saben, estoy aquí en Jesús María y a veces la señal no es nada buena. Es más, no me llegaba el enlace a grado de que tuvimos que empezar 15 minutos después. Ya saben, mi nombre es Carlos Castro Tello, misionero del Espíritu Santo. Y que espero que esto que estamos reflexionando nos ayude a nosotros también a vivir nuestra Pascua. Expliquemos. Pascua, así le llamamos decimos el domingo de Pascua. Hablamos de la Pascua de Jesús. Creo que entendemos el significado de esta palabra. Pascua es el paso, pero viene desde la antigüedad. Es el paso de Dios en la historia de la humanidad. Un paso de Dios que se manifiesta desde la salida del pueblo de Israel del país de la esclavitud hacia la libertad. Pasaron por el mar Rojo, lo atravesaron. Fue el paso de la muerte, podemos decir, de la esclavitud a la libertad. Pero todo esto tenía un sentido, no solo era una liberación como tal, sino el Señor los lleva hasta la montaña del Sinaí. Y ahí, en la montaña, hace con ellos una alianza. Dios se le manifiesta a Moisés. Y le dice el Señor a Moisés: ya se dieron cuenta de lo que he hecho con ustedes. Cómo los he traído hasta mí, como sobre alas de águila. Ahora yo les propongo esto. Yo quiero hacer de ustedes mi pueblo. Quiero hacer mi propiedad personal. Toda la tierra es mía, sí, todo es mío. Pero yo quiero que ustedes, este pueblo, sea especialmente mío. Quiero que sean mi pueblo. Evidentemente, después de lo que ha sucedido, cómo han sido liberados, y ahora que les están proponiendo ser el pueblo de Dios, pues están de acuerdo, evidentemente, todos, claro que sí, nada más que hay una condición.
si escuchan mi voz, serán mi propiedad personal. Como que de alguna vez se vuelve a repetir lo que ya desde la creación nos dice el libro del Génesis. De una manera simbólica, había que escuchar la voz de Dios para vivir en paz, para realizarse a sí mismos. El Señor quiere restablecer esa alianza que hizo con los primeros padres. Quiere que también ellos participen, pues, de esto que el Señor les está ofreciendo, una alianza nueva, una alianza eterna. Como diciendo, esto no se va a acabar, será para siempre, si es que escuchan mi voz. En otras palabras, pues, si cumplen mis mandamientos. Y hace Moisés todo un rito muy interesante ahí, levanta un altar, pone 12 piedras alrededor del altar, manda a unos jóvenes que le consigan sangre de los animales. Con esa sangre rocía Moisés el altar, o sea, la piedra grande, y antes de hacer la aspersión a todo el pueblo, les pregunta, a ver, miren, ya escribí lo que Dios quiere. ¿Estamos dispuestos a comprometernos con Él? Dijeron, evidentemente sí, haremos todo lo que Yahvé ha dicho, todo lo que Él quiere de nosotros lo vamos a hacer. Y efectivamente, Moisés rocea con sangre las piedras que simbolizaban a las 12 tribus de Israel. La historia, pues bien la conocemos. El hombre por sí mismo no puede cumplir la ley de Dios. Es imposible, no podemos. Necesitamos una fuerza interior. Y como que eso fue lo que experimentó el pueblo de Israel a lo largo de su travesía. No podían pues cumplir con esas normas que el Señor les había dado. De ahí que cada año se establecía un día, el día del perdón, el Yom Kippur, donde se ungía a una persona que era como ungido como sacerdote, para que él, en nombre de todo el pueblo, fuera delante de Dios a expresarle, pues, que estaban arrepentidos, que querían de nuevo renovar aquello que se había perdido. Y el sacerdote entraba en el santuario llevando un animal que había sido ya sacrificado. Ese animal se le ofrecía a Dios. Era como una expresión de decirle, algo de nuestro mundo te lo ofrecemos a ti para que no se pierdan las relaciones que tenemos. Y después de hacer una ceremonia privada totalmente, nadie veía lo que sucedía ahí, salía el sumo sacerdote a decirle al pueblo, hoy se ha restablecido la alianza. Lo que habíamos hecho en el Sinaí, aquella promesa y que no pudimos cumplir, hoy se renueva. Es una alianza de nuevo, renovamos la alianza. No hacemos la historia larga, porque el pueblo otra vez era natural, no podía cumplir la ley. Pero llega un momento en el que el profeta Jeremías, que saben que llevamos ya mucho tiempo, si nos estamos refiriendo al siglo XIII, que es el de la alianza, en el siglo VI han pasado ya 6 siglos, es cuando el profeta Jeremías, inspirado por Dios, dice, he aquí que vienen días en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, que no va a ser la alianza que hicimos en el Sinaí, porque esa alianza no se cumplió. Vuestros padres la rompieron, pero en adelante yo voy a poner mi ley en su corazón. La voy a poner ahí la voy a escribir. Y entonces sí, yo les perdonaré todos sus pecados. Y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabras todavía un tanto misteriosas, pero que ya orientaban hacia lo que Jesús después va a decir en la última cena. Esta sangre es la nueva alianza. Pero antes de llegar ahí, queda esto. La ley ya no está fuera. Ya no es algo que tenemos que cumplir. Es algo que está dentro de nosotros. Una ley escrita en el corazón. Claro. Dice uno, ¿qué es esto? Evidentemente que
que si ahorita no entendemos esto, menos lo iban a entender aquellos que, pues que no tenían todavía toda la historia que ya tenemos nosotros, todos los conocimientos. Por eso, 36 años después, o aproximadamente, otro profeta llamado Ezequiel ya no habla de la ley que Dios va a poner en el corazón del hombre, sino, dice el Señor, infundiré mi espíritu en ustedes, para que de esta manera puedan cumplir mis mandamientos. Y entonces sí, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Otra vez, ya cambió la palabra ley, la cambió por espíritu. Es decir, es el Espíritu de Dios el que va a estar dentro. Sí, pero tampoco no se dice cuándo va a suceder esto. En un futuro, infundiré mi espíritu en ustedes. Pues tuvieron que pasar todavía algunos siglos, 4, 5, para que Cristo se hiciera presente para establecer esta nueva alianza definitiva, definitiva. Pero si nos damos cuenta, en la última cena, cuando Jesús dice, este es el pan que se entrega por ustedes, ya de alguna manera está hablando de él mismo, no es el pan. Este soy yo, este es mi cuerpo. Bien, ahí se va a establecer ahora ese nuevo paso, el nuevo paso de la muerte a la vida, porque es Cristo quien ya está anunciando su paso, el paso que se va a realizar en la cruz. Entonces, es lo que les está entregando. Ya no se come el cordero pascual, que era tradicional en el pueblo de Israel. Lo que se va a comer en adelante es aquel pan, es el pan vivo, el pan que baja del cielo. Y al tomar, continuando con el relato, al tomar el vino, es decir, les dice, esta sangre es la nueva alianza, que es una alianza eterna. Bueno, la anterior no era eterna, no, porque estaba condicionada al cumplimiento de los mandamientos. Pero entonces ahora decimos que esta nueva alianza ya no tiene condiciones. Hay que entender, en realidad, lo que Jesús va a comunicarles a los apóstoles, ese espíritu del que había hablado Ezequiel. Infundiré mi espíritu en ustedes para que de esta manera puedan guiarse según mis normas y preceptos. Jesús en la última cena les anunció hasta 5 veces que iba a venir el Espíritu Santo, que iba a venir a darles la fortaleza, la gracia, el conocimiento, en fin. Les habla. Ustedes, les decía Jesús a sus discípulos, se han puesto tristes por lo que les he dicho, ¿sí? Pero les conviene que yo me vaya, ¿eh? Les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no vendrá el Espíritu. Pero si me voy, se los voy a enviar. También palabras extrañas, ¿eh? Para los discípulos, ver quién es el Espíritu. Jesús les dice, es que ustedes ya lo conocen. Se han de haber hecho 1000 interrogantes y ya lo conocemos. Sí, dice, porque el Espíritu está con ustedes. Está junto a ustedes. Han de decir, pues está, sí, porque el Espíritu estaba en Jesús, el Espíritu Santo, el Espíritu del amor, estaba ahí. Y si los discípulos estaban con Jesús, de alguna manera, ellas estaban también ellos con el Espíritu. Fijémonos en la preposición con o junto, porque Jesús después continúa, pero en el futuro estará en ustedes. Ya va a estar dentro de ustedes este Espíritu. Ya no va a estar fuera. Y cuando Él venga, les va a enseñar todo ahí. Les va a recordar las palabras que yo les he dicho, que ahora no pueden entender. Es muy pesado. Por eso les conviene que yo me vaya, porque el Espíritu Santo es el que los va a iluminar, es el que los va a empujar a mover, es el que los va a llevar, diría Jesús, a unirse conmigo y a que yo esté en ustedes y ustedes en mí. Por eso, volviendo al paso de Jesús en la cruz, a la Pascua, muy bien nos dice San Juan que
En un momento determinado dice Jesús, tengo sed, tengo sed. Todo este tema de la sed de Jesús, ya desde que se encontró a la samaritana allá en el pozo de Jacob, que también le dijo, tengo sed, dame de beber. Ya desde allí el Señor le había dicho, si tú supieras quién soy, tú me habrías pedido agua, agua viva. Y un día de fiesta en Jerusalén, Jesús le dice, el que tenga, ahora es al revés, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y dice San Juan, lo decía porque de su seno iban a correr ríos de agua viva, ¿sí? Y de su seno iba a correr esto. Por eso, cuando Jesús en la cruz dice, tengo sed, efectivamente tiene sed física, pero hay algo más. Tiene un anhelo, quiere comunicar ya el Espíritu. Porque si Cristo no se va, no viene el Espíritu. Entonces, el anhelo de comunicar el Espíritu. Y por eso dice el evangelista, que dice, todo se ha cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Ahí. No quiere decir se murió. Cuando entregó el Espíritu, no es decir expiró o se murió. No, en ese momento nos comunicó el Espíritu. Ese Espíritu que había sido prometido por los profetas. Jesús nos lo está comunicando. Y todavía, para que no haya duda, cuando el soldado va y le atraviesa el costado a Cristo, que está en la cruz, dice el evangelista, de su costado salió sangre y agua. El agua que es el símbolo precisamente del Espíritu Santo. Y yendo al día de la resurrección, Jesús se aparece, pues otra de las apariciones, volvemos a donde habíamos empezado. Los discípulos están reunidos ahí y Jesús les dice, lo leo directamente en el Evangelio de San Juan, dice, reciban el Espíritu Santo. Dice que sopló sobre ellos y les comunicó el Espíritu y al mismo tiempo les dio un mandato. Así como el Padre me ha enviado, así también yo los voy a enviar. Es decir, y Jesús los envía en ese momento. Dice, como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. A quienes perdonen los pecados, les van a ser perdonados, porque llevan el Espíritu Santo. Es, como digo, toda la historia de la salvación está unida. Lo que celebramos por eso el domingo de Pascua es la nueva creación. Es decir, ha vuelto otra vez a restablecerse una alianza a través del paso de Jesús. Volvemos, en el éxodo del pueblo de Israel pasa, llega a la montaña para hacer la alianza. Ahora Jesús es el que pasa de la muerte a la vida y también para hacer una nueva alianza, entregándoles el Espíritu, ese Espíritu que va a estar con ellos para siempre. Quedaba la pregunta en el aire. Entonces, ya no tenemos que hacer nada. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, ya no tenemos una ley que cumplir. Aquí tendríamos que entrar en teología espiritual mística. Sí, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, cumple los mandamientos de sobra, mucho más de sobra. Además les dice Jesús, ahora les doy un mandamiento nuevo, casi como diciéndoles, olvídense de los demás. El mandamiento que yo les doy es el del amor. Ese es el del amor. Ámense unos a otros. Y en esto conocerán que son mis discípulos. Y Jesús le había dicho al Padre, Padre, así como tú y yo somos uno, que estos que están aquí también sean uno. ¿Sí? Era el gran deseo de Jesús. Pero este deseo de Jesús solo se puede cumplir si llevamos el espíritu del amor en nosotros. Ese espíritu de amor que nos hace relacionarnos con el Padre y con el Hijo, como en la Trinidad. El Espíritu Santo es la relación de amor entre el Padre y el Hijo.
Cristo quiere que nosotros entremos en esa intimidad de Dios y que también nos relacionemos de esta manera, es decir, amándonos unos a los otros. Para esto necesitamos el Espíritu. Volvemos a lo que decíamos antes. Nosotros solos no podemos cumplir. Es imposible, es mucho esfuerzo. Es decir, nos esforzamos y no podemos. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos dé la fortaleza, la fuerza, el amor, la luz para poder caminar adelante, ¿no? Bien, esto es precisamente lo que celebramos nosotros el día de Pascua. Por eso decimos la Pascua, es el paso del Señor, pero también es nuestro paso. Porque Cristo al resucitar se ha llevado nuestra humanidad, se la llevó al cielo, en su humanidad. ¿Sí? Cristo era Dios, era el Hijo de Dios, pero viene, asume nuestra humanidad y de esa manera Él se hace uno con nosotros. Tuvo que hacerse en todo semejante a los hombres para ser misericordioso, para podernos compadecer. Y ahora, una vez resucitado, por eso está bien lo que dice aquí San Lucas, que hasta comió, que se den cuenta que tiene cuerpo. O sea, nuestra humanidad, la humanidad es llevada al cielo. Nosotros, de alguna manera, estamos ya presentes en la intimidad de Dios. Necesitamos unirnos con nuestra voluntad a aceptar este caminar para este encuentro definitivo con el Señor, gracias al Espíritu que viene a nosotros. Bien, pues creo que es el tiempo de terminar. Es importante que nosotros vivamos esto en la Eucaristía. Me faltaba decir eso. Porque cada vez que celebramos la Eucaristía, ahí se hace presente Cristo. Cristo está vivo en la Eucaristía y ahí nos comunica su Espíritu también. Por eso participar de la Eucaristía es el modo concreto de vivir nuestra relación con Dios y nuestra relación con los hermanos. En la Eucaristía todos recibimos el cuerpo de Cristo. Todos estamos unidos. Todos somos Cristo. Y juntos con Cristo nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo de nuestra cabeza, juntos nos ofrecemos al Padre de los cielos en la Eucaristía. Sí, me faltaba decir esto, hay que actualizar esa Pascua de Cristo en nosotros, es nuestra propia Pascua. Bueno, pues disculpen las tardanzas y todo eso, y pues que el Señor los bendiga, que el Espíritu Santo, fuente de toda santidad, se las comunique por medio de la cruz y los conserve siempre sin mancha. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bueno, pues la próxima vez continuaremos cuando me inviten. Ya sé que estoy invitado continuamente, no siempre puedo hacerlo, pero que el Señor los bendiga. Somos una radio que nace de la comunidad al servicio de todas las comunidades eclesiales que tienen como propósito la evangelización cristiana, la cultura del encuentro y la comunión. Estamos presentes a nivel local, regional, nacional e internacional y contamos con enlaces de radios en Latinoamérica y el Caribe. También emisoras culturales y Radio Vaticano. Somos un equipo formado por profesionales y amateurs de la comunicación, pero todos con la firme convicción que hemos de trabajar decididamente por los derechos fundamentales, así como por la democratización de los medios, conforme a la cultura de la legalidad y el derecho. Radio Crisol de la Alegría nace en Monterrey, Nuevo León, México, para llegar a todo el mundo a través de las redes. Nuestra infraestructura sigue creciendo a gran velocidad en todo el país. Estamos desarrollando la comunicación de vanguardia. Nuestra producción es la gente y para la gente, y nuestros audios y podcasts son compartidos de manera permanente por inbox a nivel internacional. Escúchanos en www.radiocrisoldelalegría.com